Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora a Fernando Ibarra, dirigente sindical del Parlamento Laboral, que se encuentra ya con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, defendió el incremento al salario básico unificado que deberá regir para el año 2022, desde enero de 2022, lo que incrementa el básico unificado a $425. El salario se ha incrementado, dijo el mandatario, de manera más alta o en un porcentaje más alto en 8 años. ¿Está el sector sindical conforme con este incremento, que en realidad es el más considerable ocurrido dentro de los últimos 8 años? Se habla de un 6%, son $25. El sector empresarial, dice Fernando, que no está preparado para enfrentar un incremento de esta magnitud. No obstante, esta decisión complace al sector sindical. Muy buenas tardes, siempre es un gusto el poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, el incremento salarial nosotros lo hemos calificado de justo pero insuficiente, porque como usted bien acaba de mencionar, se ha incrementado un 6.25%, lo que no va a contribuir como se necesita para reactivar el consumo, elemento fundamental para la reactivación económica y la generación de empleo decente. En cuanto a que los empresarios están inconformes, bueno, ellos nunca están conformes con nada. Ellos quisieran que los trabajadores les pagaran por trabajar. Tenemos una clase empresarial definitivamente perezosa, mezquina, sectaria, con poca visión y compromiso de país. Y obviamente en esas circunstancias, escuchar a los líderes empresariales ya no nos sorprende, ¿no? Ahora, pese a que es un incremento considerable, tomando en cuenta la propuesta tanto del sector empresarial como los incrementos que se han venido dando en los últimos años, es más, este año 2021 no hubo incremento, hubo congelamiento del salario. ¿Es positivo este aumento? ¿Por qué, pese a ser positivo, para ustedes no es suficiente? Porque si nosotros nos ponemos a ubicar cuál es el contexto actual del mundo del trabajo en el Ecuador, podremos identificar, por ejemplo, el promedio de los ingresos de los trabajadores en el Ecuador está en alrededor de $270 más o menos, determinó el INEC hace un par de meses. Si nosotros vemos que más de 1 millón de trabajadores, entre que perdieron su empleo o les rebajaron las remuneraciones a menos de la mitad y además los hacen trabajar 12 horas sin ningún tipo de compensación, entendemos que la situación es muy crítica. Y una población sin capacidad adquisitiva, sin capacidad de consumo, no demanda productos. Y si no hay demanda de productos, es obvio que no hay necesidad de producir más y por lo tanto de contratar más personal para generar más empleo y a su vez generar más consumo. Este círculo perverso en el que estamos metidos producto de la codicia de los empresarios es lo que nos tiene en la situación de crisis actual. Imagínense usted, si uno se pone a analizar, los empresarios salieron a anunciar con bombos y platillos que el consumo se está reactivando. ¿Cómo se va a estar reactivando en estas condiciones? Lo hicieron fue para montar una cortina de humo y evitar que el gobierno nacional asumiera por lo menos el cumplir con su oferta de campaña, es decir, estos $25, cuando en realidad a los empresarios, a los exportadores, por ejemplo, no les importa que un trabajador ecuatoriano gane bien porque ellos no venden en el Ecuador. Están preocupados de que aquí les cueste menos para ganar más vendiendo en el exterior. Los que importan les pasa lo mismo. Solo aquel que produce para vender al interior del país, es decir, para el consumo nacional interno, solo aquel empresario realmente tiene una preocupación seria sobre el tema del consumo, porque los ecuatorianos no tienen la capacidad suficiente para demandar productos. Si usted revisa, por ejemplo, la relación entre los precios que hay en algunos temas que se importan, en materia de ropa es fatal. Aquí en el Viernes Negro le dicen a uno que le van a rebajar el 50% y resulta que esa prenda que la traen de China, allá les cuesta $20 y aquí la venden en 200, luego la rebajan a 100. Esa es una realidad que vivimos. Yo mismo fui el otro día a un centro comercial por unas mancuernas para camisa y resulta que estaban en $65 y las mismas a través de AliExpress se consiguen en $3. Entonces, en esas circunstancias, es imposible que nosotros podamos tener un mercado de consumo adecuado que genere las plazas de trabajo que el país demanda. Por eso es que el presidente de la República me parece que hizo bien
en cuanto a mantener por lo menos su oferta de campaña. Ustedes saben que nosotros hemos sido críticos con el gobierno. Sin embargo, creemos que por lo menos en cuanto a su oferta de campaña se ha cumplido. Habíamos pedido que el incremento estuviera en un rango de 40 a 50 dólares, precisamente para reactivar el consumo y con ello reactivar la economía. Los empresarios piensan que tenemos mala memoria, pero resulta que en el 2001, en el gobierno de Gustavo Noboa, después justo de salir de empezar el proceso de dolarización, cuando se cayeron las cuentas de toda la población, el incremento fue de 30 dólares y no solamente al mínimo vital, sino de manera general. Y ese incremento en ese tiempo no produjo pues la quiebra de las empresas, por el contrario, ayudó a reactivar la economía porque le devolvió en algo a la gente el dinero que la banca privada le había quitado con el salvataje bancario. Pero ahora, Fernando, el sector empresarial asegura que la economía está comenzando a reactivarse en medio de todavía de un tema de pandemia. Entonces no están en condiciones de asumir un incremento de 25 dólares y que esto va a generar como consecuencia que las empresas no contraten más personal el próximo año y que las que tienen contratado pues comiencen a despedir a la gente y que este impacto se va a sentir más en la mediana y pequeña empresa. ¿Qué decir frente a estos argumentos que tienen su asidero? Porque si bien la pandemia ha golpeado, no es que solo ha golpeado a los trabajadores, los ha golpeado más sí, pero también ha golpeado el sector empresarial, sobre todo al de la mediana y la pequeña empresa que no tienen capitales o un gran patrimonio para responder en estos casos, no así los grandes grupos económicos que tienen incluso dinero en el exterior, pero es verdad que la pandemia ha golpeado a todos. Sí, ahí hay otro detalle interesante que también hay que aclarar, es que a ver, ¿cómo está compuesto nuestro aparato productivo? La mayor parte de la producción es producción de productos primarios para la exportación, y en la pandemia no se dejó de exportar. Lo que se hizo fue rebajar salarios a los trabajadores, pero no se dejó de exportar. Ganaron menos, pero no es que dejaron de ganar. ¿Dónde hay crisis? Y hay que entenderlo, en el sector turístico, porque efectivamente el sector turístico se nutre, por un lado, de la venida de los turistas extranjeros, pero además por el turismo interno, y la población no ha tenido ni posibilidad de movilización, pero además no ha tenido recursos. Ahí es donde el Estado tiene que acudir con apoyos a ese sector para solventar la situación. Ahí está aquello de los créditos blandos. El anuncio del Banco Central de las rebajas de las tasas de interés realmente es risible, es ridículo. No puede ser posible que en un país como el nuestro todavía sigan habiendo ese tipo de tasas de interés para el sector productivo, para el consumo. Se requiere entonces hay otro tipo de políticas. Este incremento salarial tiene que estar acompañado de otro tipo de políticas que permitan que los sectores que sí han recibido algún tipo de impacto negativo puedan tener un apoyo estatal para su reactivación. Pero no es verdad que la gran mayoría de las empresas van a fracasar. Mire, la economía no funciona así. Y repito, los ejemplos están dados. ¿Por qué en Colombia el incremento es del 10% a diferencia del nuestro? Si Colombia acaso no tuvo pandemia, ¿acaso el impacto de la pandemia en Colombia es menor al nuestro? Entonces no cabe. ¿Cómo para otras cosas si nos comparan con Colombia cuando les conviene y cuando no les conviene no nos comparan? Aquí hay que ser en eso muy objetivos. El incremento salarial no tiene el impacto que ellos dicen. Esta gente cree que uno no lee. El Premio Nobel de la Economía en el último año se lo dio precisamente a un científico economista que demostró que los incrementos salariales no atentan jamás contra el empleo. Por el contrario, dinamizan la economía. Entonces, en ese campo, nos acordamos todavía del gobierno de Franklin Delano Roosevelt, el Nuevo Día, cuando en plena crisis económica en Estados Unidos, el gobierno de Roosevelt buscó precisamente a través de inyectarle recursos a la población en reactivar la economía y Estados Unidos pudo salir adelante. Entonces, de estos ejemplos existen un montón de historias. Lamentablemente parece que los empresarios no leen o creen que nosotros no leemos. Pues, ¿no? Se sigue pensando que los dirigentes sindicales somos analfabetas, gente troglodita, que no tenemos ningún tipo de formación. Pero cuando hemos debatido sobre estos temas, ellos no aguantan, lo digo deportivamente, el primer round, porque no tienen argumentos para sostenerlo. Fernando, ¿cómo se aplica este incremento al salario básico unificado a los salarios sectoriales? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace cómo se traslada este incremento a los salarios sectoriales? Lo que sucede es lo siguiente, que como sube el piso, en las comisiones seguramente ajustarán a la inflación y no más. Pero no debería ser igual el 6%.
proporcional debería a, lo- ser, a lo- a debería los, ser, a debería los ser ese salarios superiores. porcentaje, dudo que se vaya a dar. Lo que usted acaba de plantear es lo correcto, por lo menos ese 6% debería subirse en cada una de las escalas. Por eso venimos planteando en nuestro pronunciamiento público hecho el día de hoy que es necesario que el incremento sea de manera general, de tal manera que toda la población que sufre el impacto, por ejemplo, por el incremento de los combustibles, por el incremento de las tarifas del transporte, por el propio incremento de precios, tenga algún tipo de desahogo mínimo por lo menos para que pueda entonces consumir más, demandarle más productos a los empresarios y estos puedan generar los empleos que se necesitan. ¿Cómo debemos entender esa petición de que sea de manera general, es decir, para todas las personas, independientemente si ganan $400 actualmente o solo para ese 18% de trabajadores que ganan el salario básico unificado? No, el incremento tiene que ser de manera general. El presidente de la República yo creo que debería proponer un proyecto de ley económica urgente para ir a un incremento salarial general, de tal manera que todos los ecuatorianos, la clase media está bien golpeada y no tiene ningún tipo de incentivos. Los salarios de 600, de $700 no alcanzan para nada. Y por lo menos un 6% de incremento les ayudaría de alguna manera a reactivarse también y a reactivar la economía. Entonces, en esa línea, yo creo que el presidente Lasso debería dar un último golpe de audacia. Lo hemos venido sosteniendo. Para tomar una decisión como esta se necesita tener una gran conciencia social y una audacia política para poder asumir responsablemente este compromiso de hacer una reactivación económica desde lo social y no desde la microvisión de empresarios que solo buscan pauperizar a la población para ellos seguir engordando su bolsillo. Ahora, Fernando, este golpe de audacia que usted denomina debería traer como consecuencia que estos anuncios de movilizaciones para el mes de enero del próximo año queden desactivados, porque ya no tienen motivo para salir a las calles y protestar, tomando en cuenta que ya el presidente de la República ha cumplido parcialmente con su promesa de campaña al aumentar $25 al salario básico unificado, y debería ser así durante los siguientes 3 años para completar los $500 que ofreció en campaña y que consta en su plan de gobierno. Ya no tiene motivos para salir a las calles y organizar protestas en contra del gobierno, ¿cree usted, Fernando? Bueno, hay que ir estableciendo cada cosa en su sitio. Es bueno que el presidente de la República vaya cumpliendo de alguna manera sus ofertas de campaña. Eso demuestra que tiene alguna intención de gobernar con seriedad. Sin embargo, hay otros temas muy preocupantes. Por ejemplo, la flexibilidad laboral. Se ha anunciado de que se va a reabrir el debate con los sindicatos y los empresarios. Qué bueno. Ojalá esto esté bien estructurado para que esa reforma laboral no vaya en función de precarizar más el empleo. Se requiere también que se pare toda la ola privatizadora que se está haciendo en el sector, en los sectores estratégicos, ya está en el sector petrolero y ahora se está moviendo el tema en el sector eléctrico. Es inaudito que con todas las inversiones que ha hecho el Estado ecuatoriano, es decir, todos los ecuatorianos, en obras muy importantes en el sector petrolero y en el sector eléctrico, estas pasen a manos privadas para su administración, entre comillas, bajo la figura de concesión, inclusive violentando los principios constitucionales de exclusividad para el sector estatal. Entonces, en esa línea hay elementos todavía que nos preocupan: la inseguridad ciudadana, el desabastecimiento de medicinas, el problema de la seguridad social. Motivos para protestar hay. El Parlamento Laboral Ecuatoriano ha venido manteniendo una línea de prudencia en cuanto a la movilización, precisamente para demandar de que el gobierno nacional vaya cumpliendo con sus ofertas, se vaya asentando bien en el poder, porque hasta ahora no nos ha demostrado haber estado preparado con un equipo de gobierno lo suficientemente solvente, y esto le ha generado propia inestabilidad al propio gobierno. En esa medida en la que el gobierno comience a replantearse sus propias estrategias y escuche mejor a los actores sociales, seguramente los elementos para ir a una movilización podrán desactivarse. Mientras eso no ocurra, los trabajadores ecuatorianos, los actores sociales, tenemos plena justificación para el ejercicio de nuestro derecho constitucional a la resistencia y a la protesta social, asumir la defensa de los altos intereses nacionales. Muchísimas gracias, Fernando, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Fernando Ibarra, dirigente sindical del Parlamento Laboral, que ha estado con nosotros. Muy amable, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a usted y como siempre es un honor. Muy amable. 12:47. Enseguida, en Punto Noticias, segunda emisión, continuamos con más.